Estaba de pie en aquella plataforma de madera, vestida solo con un fino vestido blanco, con lágrimas corriendo por su rostro mientras hombres adultos gritaban números como si fuera ganado. Pero esto no era una pesadilla. Era martes por la tarde en Millfield, Kansas, y Cordelia May, de 19 años, estaba a punto de ser vendida al mejor postor. El Silver Dollar Saloon apestaba a whisky y sudor. Silas Cropder, el dueño, estaba de pie junto a la plataforma con una sonrisa enfermiza, golpeando su mazo como un subastador retorcido. Su voz resonó por encima de la multitud de mineros y vagabundos que se habían reunido para este repugnante espectáculo. Caballeros, lo que tenemos aquí es una auténtica virgen, fresca como el rocío de la mañana. La oferta inicial es de $50. Las manos de Cordelia temblaban mientras intentaba cubrirse. Había sido huérfana desde los 12 años, sobreviviendo con el trabajo de cocina y la lavandería hasta la semana pasada, cuando Cropder la acorraló con una deuda imposible. Las pérdidas de juego de su difunto padre, que de alguna manera se habían convertido en su carga. Pagar o trabajar para que él la saldara. $60, gritó un minero desdentado. ¿7? Gritó otro. Afuera, Thaddeus Holloway ataba su caballo al poste, planeando comprar provisiones y volver a casa con su hija de 8 años, Manurva, antes del anochecer. Llevaba 3 años viudo, trabajando en su pequeña granja e intentando criar bien a su hija en un mundo que parecía volverse cada día más cruel. Pero entonces oyó los gritos desde el interior del bar y el llanto. Thaddeus empujó las puertas batientes, esperando ver una partida de cartas que salía mal. En cambio, se le heló la sangre. Allí, en esa plataforma, estaba una nina, apenas mayor que una niña, siendo subastada como si fuera una propiedad mientras los hombres trataban su sufrimiento como entretenimiento. $85, gritó alguien. Los ojos de Cordelia se encontraron con los de Thaddeus entre la multitud. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Vio algo en su rostro que le recordó a su propia hija. Puro terror mezclado con la desesperada esperanza de que alguien, cualquiera, pudiera ayudar. $100. La voz pertenecía a Buck Morrison, un ganadero conocido por su crueldad con las mujeres. El rostro de Cordelia palideció. Thaddeus sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenía exactamente $93 en el bolsillo. Dinero destinado a provisiones de invierno, medicinas para Manurva y comida para los duros meses que se avecinaban. Perderlo significaría una verdadera penuria. Pero al mirar a esa chica aterrorizada y luego a los rostros depredadores que la rodeaban, Thaddeus se dio cuenta de que algunas cosas importaban más que el dinero. $200. Todas las cabezas en el bar se giraron. Thaddeus dio un paso al frente, con voz firme a pesar de su pulso acelerado. La multitud murmuró conmocionada. $200 era más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en 6 meses. Los ojos de Silas Cropder se iluminaron con codicia. Vaya, oigo 210. La sala quedó en silencio. Buck Morrison fulminó con la mirada a Thaddeus, dirigiendo su mano hacia su arma. Seguro que quieres hacerte un enemigo hoy, granjero. Pero lo que Thaddeus dijo a continuación lo cambiaría todo y pondría las vidas de ambos en peligro inminente. Esta chica se viene a casa conmigo, anunció Thaddeus, con la voz penetrando la tensión. Pero no por lo que crees. El bar estalló en murmullos confusos. Silas Cropder golpeó el mazo, ansioso por cerrar el trato antes de que alguien cambiara de opinión. Vendida al granjero por $200. El rostro de Buck Morrison se retorció de rabia. Nadie pujó más que Buck Morrison. Nadie lo humilló delante de medio pueblo. Su mano permaneció cerca de su Colt 45 mientras observaba a Thaddeus contar billetes con dedos firmes. Cordelia no podía creer lo que estaba sucediendo. Había rezado por el rescate, pero el rescate solía tener su propio precio. Los hombres no gastaban esa cantidad de dinero sin esperar algo a cambio. Todo su cuerpo temblaba mientras bajaba de la plataforma. Thaddeus se acercó a ella con cuidado, como si fuera un animal herido. «Señorita, necesito que sepa algo ahora mismo. Está a salvo. Tengo una hija de su edad, y no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo sucedía esto. No va a...» susurró Cordelia, incapaz de terminar la frase. «No, señora. Nos vamos de aquí, y usted viene a mi granja, donde tendrá comida, refugio y respeto. No se espera nada más». Por primera vez en días, Cordelia sintió que podía respirar. Pero ese alivio duró exactamente 30 segundos. Buck Morrison se interpuso entre ellos y la puerta. «Espera ahí, granjero. Nadie gasta $200 en caridad».
¿Cuál es tu verdadero juego aquí? Ningún juego. Solo hago lo correcto. Book espetó. Chico, acabas de cometer el mayor error de tu vida. Esa chica le debe dinero a Crowder, lo que significa que me debe dinero a mí. Tengo un reclamo anterior. Thaddeus sintió hielo en sus venas. ¿Qué reclamo anterior? Silas Crowder de repente parecía nervioso. Ahora, Book, teníamos un trato. Subasta justa, venta justa. ¿Justo? La voz de Book se elevó peligrosamente. No le dijiste a Farmer Boy sobre nuestro acuerdo, ¿verdad, Crowder? Sobre cómo ya te pagué $50 la semana pasada por los derechos de primera sobre esta pequeña paloma. La multitud comenzó a retroceder hacia las paredes. Cuando Buck Morrison se enojaba, la gente tendía a recibir disparos. Cordelia agarró el brazo de Thaddeus. Por favor, déjame. No dejes que te maten por alguien como yo. Pero Thaddeus ya había notado algo que le revolvió el estómago. 3 de los hombres de Buck se habían posicionado discretamente cerca de la salida. 2 más flanqueaban el bar. No se enfrentaban solo un ranchero furioso. Estaban rodeados. Tienes 2 opciones. Granjero, dijo Buck, desenfundando su arma a medias. Te vas y dejas a la chica, o intentas irte con ella y verás qué pasa. Thaddeus miró el rostro aterrorizado de Cordelia, luego sus propias manos que nunca habían desenfundado un arma con ira, manos más adecuadas para arar los campos que para tiroteos. Pensó en Manurva, esperando en casa, necesitando a su padre. La decisión inteligente era obvia, pero a veces hacer el bien significa hacer la estupidez. Nos vamos juntos, dijo Thaddeus en voz baja, colocándose entre Cordelia y el arma de Buck. Y si quieres detenernos, tendrás que dispararle a un hombre desarmado delante de 20 testigos. Buck entrecerró los ojos. ¿Crees que no lo haré? Creo que eres malo, pero no eres estúpido. La oficina del sheriff Palmer está justo enfrente. Si matas a tiros a un granjero inocente, te colgarán antes del anochecer. El enfrentamiento se alargó como un alambre. Todos los hombres del bar contuvieron la respiración, esperando a ver quién parpadeaba primero. Cordelia se acercó más a Thaddeus, sintiendo el temblor en sus manos a pesar de su voz firme. Entonces Buck se echó a reír, un sonido frío y desagradable que hizo que todos. Se me puso la piel de gallina. Tienes razón, granjero. No soy tonto, por eso no te voy a disparar aquí. Enfundó el arma con deliberada lentitud. Pero Millfield es un pueblo pequeño. Las carreteras se vuelven muy peligrosas al anochecer. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Thaddeus sintió un nudo en la garganta. Buck los dejaba irse, pero solo para poder cazarlos fuera de los límites del pueblo, donde no habría testigos. Un hombre listo asumiría su pérdida y seguiría adelante, respondió Thaddeus. La sonrisa de Buck se volvió depredadora. Un hombre listo no habría empezado esta pelea. Pero tú la empezaste, granjero, y yo siempre termino lo que empiezo. Silas Crowder se aclaró la garganta con nerviosismo. Caballeros, quizás podamos llegar a un acuerdo. Buck, quédate con los 50 que ya me pagaste. El granjero se queda con la chica. Tú recuperas tu dinero. Todos contentos. Nadie contento, gruñó Buck. No quiero que me devuelvas mis $50. Quiero lo que pagué. Thaddeus guió a Cordelia hacia la puerta, moviéndose lentamente para evitar desatar la violencia. La multitud se apartó como si caminaran por un campo minado. Cada paso parecía el último. Llegaron a las puertas batientes cuando Buck gritó por última vez. Granjero, ¿cómo te llamas? Me gustaría saber qué poner en tu lápida. Thaddeus hizo una pausa. Dar su nombre significaba que Buck podría encontrar su granja, podría amenazar a Manurva. Pero mentir solo retrasaría lo inevitable. Thaddeus Holloway, y no necesitarás una lápida porque no planeo morir hoy. Salieron a la luz del atardecer, pero la libertad parecía una ilusión. Main Street se extendía ante ellos como un guante. El caballo de Thaddeus esperaba en el poste de amarre, pero su granja estaba a 13 kilómetros a través de la pradera vacía. 13 kilómetros donde Buck Morrison podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Cordelia susurró con urgencia. Hay algo que necesitas saber sobre Buck, algo que Crowder no te dijo. No es solo cruel. Hace 3 meses, mató a la hija de un predicador que intentó huir de él. El sheriff Palmer lo encubrió porque Buck es dueño de la mitad de este condado. Thaddeus sintió que su mundo se tambaleaba. Acababa de firmar sus sentencias de muerte y la ley no movería un dedo para ayudarlos. Pero al llegar a su caballo, Cordelia notó algo que le heló la sangre.
Una pequeña figura corría hacia ellos por la calle principal, gritando con voz infantil. «Papá, papá, has vuelto». Era Manurva, y se dirigía directamente a la situación más peligrosa de su joven vida. El corazón de Thaddeus se paró cuando su hija de 8 años llegó corriendo por la calle polvorienta, con sus trenzas rubias ondeando, completamente inconsciente del peligro que los rodeaba. Manurva había desobedecido sus estrictas instrucciones de quedarse con la señora Henderson. De alguna manera, había llegado sola al pueblo. «Manurva, detente», gritó, pero ella estaba demasiado emocionada para escuchar. Detrás de ellos, Buck Morrison salió del salón con sus hombres, y Thaddeus vio el momento exacto en que la cruel mente de Buck comenzó a funcionar. Los ojos del ranchero se clavaron en el niño que se acercaba, y su sonrisa se volvió monstruosa. «Vaya, vaya», dijo Buck en voz alta. Suficiente para que todos oyeran. «Parece que el granjero trajo a su hijita al pueblo. Es una monada, ¿verdad?» Cordelia agarró el brazo de Thaddeus. «La va a usar en tu contra». Manurva los alcanzó, respirando con dificultad por la carrera. «Papá, la señora Henderson se enfermó y yo tenía miedo, así que vine a buscarte». Se detuvo a media frase, notando a la extraña mujer junto a su padre y los rostros tensos a su alrededor. «Cariño», dijo Thaddeus con cuidado, «necesito que te pongas detrás de mí y te quedes muy callada». Pero Buck ya se estaba acercando, sus espuelas tintineando con cada paso deliberado. «Tienes una hija muy bonita, Holloway. Sería una verdadera lástima que le pasara algo por tu falta de juicio». La amenaza golpeó a Thaddeus como un puñetazo. Esto ya no se trataba solo de él y Cordelia. Buck acababa de dejar claro que Manurva ahora formaba parte de este juego mortal. «Si le tocas un solo pelo», empezó Thaddeus. ¿Vas a qué?», interrumpió Buck. «¿Pelear conmigo? Ni siquiera estás armado, granjero. Pero te diré lo que voy a hacer. Te voy a dar una última oportunidad para que seas inteligente. Deja a la chica aquí conmigo y márchate. Tu hija vuelve a casa sana y salva. Tú vuelves a casa sana y salva. Todos felices. Dejar a Cordelia contigo, querrás decir». «Eso es exactamente lo que quiero decir». Thaddeus sintió el peso imposible de la decisión aplastándolo. Salvar a Cordelia y arriesgar la vida de su hija, o sacrificar a Cordelia para proteger a Manurva. Cualquiera de las dos decisiones destruiría algo en su interior. Manurva tiró de su abrigo. «Papá, tengo miedo. ¿Quién es este hombre?» Cordelia se arrodilló junto a la niña. «Cariño, me llamo Cordelia. Tu papá está intentando ayudarme, pero se ha complicado». «¿Estás en problemas?» «Sí, cariño, en serios problemas». Manurva miró a su padre con esos confiados ojos azules que tanto le recordaban a su madre. «Papá siempre ayuda a la gente en apuros. Mamá se lo enseñó». La inocencia en su voz hizo que a Thaddeus se le encogiera el pecho. Su esposa, Sara, sin duda le había enseñado a defender a quienes no podían hacerlo. Pero Sara nunca se había enfrentado a Buck Morrison. Buck se acercó, con la paciencia a punto de agotarse. «Se acabó el tiempo, granjero. ¿Qué va a pasar? Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? ¿Sacrificar a una niña inocente para salvar a tu propia hija o arriesgarlo todo para protegerlas a ambas? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías, porque lo que Thaddeus decidiera a continuación lo convertiría en un héroe o los mataría a todos». Thaddeus miró a su hija, luego a Cordelia, luego a la multitud que observaba cómo se desarrollaba este drama como si fuera un entretenimiento. En ese momento, se dio cuenta de algo que lo cambió todo. «Tienes razón, Buck. No estoy armado». La voz de Thaddeus tenía una extraña calma. «Pero te equivocas en una cosa». «¿Sí? ¿Qué es eso?» Buck frunció el ceño, momentáneamente confundido, y esa confusión estaba a punto de costarle todo. Thaddeus señaló a la creciente multitud que había salido de las tiendas y negocios para presenciar el enfrentamiento. «Crees que esto es solo entre tú y yo, pero mira a tu alrededor. Medio pueblo te ha estado viendo amenazar a una niña, Buck. Puede que tengas al sheriff Palmer en el bolsillo, pero el juez Crawford no, ni tampoco el alguacil territorial que debe pasar por aquí la semana que viene». La confianza de Buck flaqueó un instante, pero fue suficiente. Thaddeus aprovechó su ventaja. «Verás, Buck, hiciste esto público. Muy público. Y ahora todos recordarán el día en que Buck Morrison amenazó con lastimar a una niña de 8 años porque su papá no le dejó comprar a una mujer como si fuera ganado». Los murmullos resonaron entre la multitud. Thaddeus tenía razón.
Esto se había convertido en un espectáculo, y la reputación de crueldad de Book estaba ahora a la vista de todo el pueblo. Además, continuó Thaddeus, con la voz cada vez más fuerte, ¿esa mujer que tanto quieres reclamar? Su familia viene a buscarla. Cordelia, cuéntale lo de tu hermano. Cordelia lo entendió al instante. Mi hermano James viaja con los Pinkerton. Estará aquí en una semana, y no le agradan los hombres que lastiman a su hermana. Era una completa mentira, pero Book no lo sabía. La agencia de detectives Pinkerton era temida en todo el oeste, y ni siquiera Book Morrison quería ese tipo de problemas. El rostro de Book enrojeció de rabia y frustración. Su plan perfecto se estaba desmoronando delante de todos. Te crees muy listo, ¿verdad, granjero? Creo que estoy harto de esta conversación, respondió Thaddeus. Manurba, Cordelia, suban al caballo. Pero mientras se dirigían al poste de enganche, Book hizo un gesto desesperado. Tommy, Jaque, bloquéenles el paso. Dos de los hombres de Book se adelantaron, con las manos en las armas. La multitud se quedó sin aliento y empezó a retroceder. Esto estaba a punto de convertirse en un baño de sangre en la calle principal. Fue entonces cuando una voz inesperada rompió la tensión. Yo no haría eso si fuera ustedes, chicos. Todos se giraron para ver al doctor Whitman salir de su oficina al otro lado de la calle. Pero no estaba solo. Detrás de él venían el reverendo Meese, el tendero Harold Chen y otros 6 ciudadanos, todos armados. El doctor Whitman se ajustó las gafas y se dirigió directamente a Book. Morrison, ya hemos tenido suficiente de tu intimidación en nuestro pueblo. Esta buena gente no ha hecho nada malo, y no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo aterrorizas a un niño. Book miró a su alrededor con desesperación. De repente, sus 5 hombres parecían estar en una situación desesperada. La multitud, que antes se había mantenido como observadores pasivos, ahora claramente tomaba partido, y no se alineaban con él. «Esto no ha terminado», gruñó Book. «Sí, lo ha hecho», dijo Doc Whitman con firmeza. «Reúnan a sus hombres y salgan hoy mismo, y no vuelvan a Millfield». Por un momento, pareció que Book iba a desenfundar de todas formas, sin importar las consecuencias. Su mano se cernía sobre su arma mientras 8 hombres armados lo enfrentaban. Entonces Silas Cropdale lo empeoró todo. «Book, todavía me debes $300 de la partida de póker del mes pasado. Quizás sea hora de ajustar cuentas». Book palideció. Había olvidado esa deuda y ahora estaba acorralado tanto financiera como físicamente. Pero lo que Cropdale dijo a continuación desataría la violencia que todos intentaban evitar. Si te gusta esta historia, suscríbete, porque se va a poner aún más intensa. De hecho, continuó Cropdale con una sonrisa maliciosa, creo que esa deuda acaba de transferirse a nuestros nuevos amigos. Felicidades, granjero. Acabas de heredar el mayor problema de Book Morrison. Las implicaciones de las palabras de Cropdale impactaron a todos a la vez. Si Book le debía dinero a Cropdale, y Cropdale le estaba transfiriendo esa deuda a Thaddeus, significaba que Book ahora tenía una reclamación legal que podía reclamar por la fuerza. «Así no funcionan las deudas, Cropdale», dijo el Doc Whitman con aspereza. En realidad, sí, se escuchó una nueva voz entre la multitud. El juez Crawford en persona había llegado, atraído por la conmoción. Si Cropdale quiere ceder la deuda de Morrison a Holloway, está en su derecho. Pero continuó, alzando la voz cuando Book empezó a sonreír. Morrison tendría que aceptar la transferencia, y la deuda tendría que ser legítima. La sonrisa de Book se desvaneció. El juez Crawford era conocido por su estricta interpretación de la ley, y era evidente que nadie lo intimidaba. «Muéstreme el papeleo, Cropdale», exigió el juez. El rostro de Silas Cropdale palideció. No había papeleo, porque la deuda de póker era en realidad ficticia. Un intento desesperado de ganar influencia. «Ya, veo, juez, fue un pacto de caballeros». «Sin papeleo, no hay deuda legal», anunció Crawford. «Morrison, tú y tus hombres tienen exactamente 10 minutos para salir del pueblo antes de que los acuse de perturbar la paz y amenazar a niños». Book había jugado su última carta y la había perdido. Sus hombres ya retrocedían hacia sus caballos, claramente ansiosos por evitar una guerra a tiros con la mitad del pueblo. Pero Book Morrison nunca había sido de los que aceptaban la derrota con dignidad. «Esto no ha terminado, Holloway», espetó. «Ni de lejos. Me costaste dinero, me perjudicaste la cara y me hiciste quedar como un tonto. Tengo buena memoria y más alcance del que crees».
Thaddeus ayudó a Cordelia y a Manurva a subir a su caballo. Creo que se acabó, Buck. Perdiste justamente. La risa de Buck fue amarga. ¿Justo? Vaya, no tienes ni idea de lo que es justo, pero vas a aprender. Mientras Buck y sus hombres salían del pueblo, la multitud comenzó a dispersarse. Doc Whitman se acercó a Thaddeus con expresión preocupada. Hijo, hiciste lo correcto hoy, pero Morrison no. Del tipo que olvida el rencor. Quizás quieras considerar quedarte en el pueblo unos días, dejar que las cosas se calmen. Thaddeus negó con la cabeza. No puedo hacerlo, Doc. Tengo una granja que atender y animales que alimentar. Además, huir asustado solo invita a más problemas. Entonces toma esto. El Doc Whitman puso algo en la mano de Thaddeus, una pequeña pistola de ringue. No es mucho, pero es mejor que nada. Cordelia miró la pequeña pistola con evidente miedo. Quizás el doctor tenga razón. Quizás deberíamos esperar. No, dijo Thaddeus con firmeza. Nos vamos ahora, mientras tengamos luz de día y testigos de nuestra partida. Es más probable que Buck intente algo si parecemos asustados. Se estaban preparando para irse cuando Manurva tiró de la manga de su padre. Papá, la señora parece triste. ¿Se pondrá bien? Thaddeus miró a Cordelia. La miró de verdad, por primera vez desde que todo empezó. Estaba pálida, temblando y claramente traumatizada por todo lo sucedido. Cordelia, dijo con dulzura, ¿estás bien? Ella negó con la cabeza lentamente. No entiendo por qué me ayudaste. Los hombres no. Los hombres no suelen ayudar sin querer algo. Mi esposa me enseñó que proteger a los inocentes es lo que nos distingue de los animales. Eres inocente y necesitabas protección. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Cordelia. Tu esposa parece ser una mujer maravillosa. Lo era, y querría que me asegurara de que estuvieras a salvo. Pero cuando finalmente salieron de Millfield hacia la granja de Thaddeus, ninguno de ellos notó al jinete solitario que había estado observando desde las colinas sobre el pueblo. Buck Morrison había enviado a uno de sus hombres por delante para explorar la ruta a casa. El verdadero peligro apenas comenzaba. El viaje a la granja de Thaddeus debería haber tomado 40 minutos. Llegaron a la mitad del camino antes de que comenzara el tiroteo. Ocurrió en el Cañón del Diablo, el estrecho paso donde el camino serpenteaba entre dos colinas rocosas. Thaddeus siempre había odiado este tramo. Demasiados lugares para emboscadas, muy pocas rutas de escape. La primera bala rompió el silencio, levantando polvo a centímetros de los cascos de su caballo. Thaddeus inmediatamente tiró de las riendas, dirigiéndolos detrás de una gran roca mientras sonaban más disparos. «¡Quédense abajo!», gritó, cubriendo Manurva y Cordelia con su cuerpo. Desde las colinas arriba llegó la voz de Buck Morrison, fea por el triunfo. «Pensabas que eras muy inteligente en el pueblo, ¿verdad, granjero? Pero aquí afuera no hay ningún juez que te proteja». Thaddeus contó los fogonazos. 4 hombres en la cresta izquierda, 2 en la derecha. Estaban completamente rodeados, sin ningún sitio a donde escapar. «¿Qué quieres, Buck?», gritó Thaddeus. «Quiero recuperar mi propiedad y que pagues por hacerme quedar como un tonto». Cordelia agarró el brazo de Thaddeus. «Solo entrégame. No dejes que lastime a Manurva por mi culpa». «Nadie le entrega a nadie», dijo Thaddeus con firmeza. Sacó la deringue de Doc Whitman, sabiendo que solo tenía 2 tiros contra 6 hombres armados. Manurva lloraba suavemente. «Papá, tengo miedo». «Lo sé. Cariño, quédate detrás de esta roca y no te muevas, pase lo que pase». Otra ráfaga de disparos acribilló su escondite. Buck claramente disfrutaba esto, alargándolo, aterrorizándolos antes de moverse para matar. Entonces Thaddeus escuchó algo que le aceleró el corazón. Cascos. Más jinetes acercándose rápidamente desde la dirección del pueblo. Buck gritó, pero una voz familiar respondió. «Aquí el juez Crawford. Están rodeados». Los disparos cesaron abruptamente. Thaddeus se arriesgó a mirar alrededor de la roca y vio una vista asombrosa. El doctor Whitman, el reverendo Meese y otros 8 ciudadanos los habían perseguido, armados y listos para la pelea. «No tienes autoridad aquí, Crawford», gritó Buck. «Tengo toda la autoridad que necesito. Estás amenazando a gente inocente en mi jurisdicción. Tu jurisdicción termina en los límites del pueblo. No cuando estoy persiguiendo a criminales que perturban la paz en mi pueblo». Durante varios tensos minutos, los 2 grupos se enfrentaron al otro lado del cañón. Los 6 hombres de Buck contra los 9 de Crawford.
Las probabilidades habían cambiado drásticamente. Entonces Cordelia hizo algo que sorprendió a todos. Se levantó de detrás de la roca, exponiéndose por completo a las armas de Buck. Buck Morrison. Gritó con una voz que se escuchó claramente a través del cañón. «Tengo algo que decirte sobre Silas Crobder que lo cambiará todo». «Cordelia, al suelo», siseó Thaddeus, pero ella lo ignoró, su voz cada vez más fuerte. «Buck, ¿quieres saber por qué Crobder estaba tan ansioso por subastarme? ¿Quieres saber la verdadera razón por la que montó todo esto?» La curiosidad de Buck pudo más que su ira. «¿De qué estás hablando, chica? Crobder te ha estado robando durante meses. ¿Esa deuda de póker que mencionó? Se la inventó porque ha estado robando de tus ventas de ganado. Yo llevaba sus libros. Sé dónde esconde el dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces la voz de Buck regresó, pero ahora dirigida a sus hombres. «Chicos, creo que les hemos estado disparando a las personas equivocadas». Buck Morrison bajó de la colina, con el arma aún desenfundada, pero ya no los apuntaba. Su rostro mostraba el peligroso cálculo de un hombre cuya ira había encontrado un nuevo objetivo. «¿Estás diciendo que Crobder me ha estado robando?», preguntó Buck. Cordelia asintió, con las manos temblorosas pero la voz firme. «Trabajé 3 meses en ese bar, llevando sus libros de cuentas. De cada trato de ganado que hacías, de cada venta, de cada transacción, Crobder se llevaba el 20%, manipulaba los libros para ocultarlo». «¿Dónde está el dinero?» «Escondido en un doble fondo de la caja fuerte de su oficina. Debe de andar por los $2,000. La mirada de Buck se volvió fría como el invierno. $2,000 era mucho dinero, suficiente para comprar un pequeño rancho o pagar los salarios de una docena de hombres durante un año. Si Cordelia decía la verdad, Crobder le había estado robando el futuro. El juez Crawford se acercó, con el rifle listo. «Morrison, esto no cambia lo que hiciste hoy aquí. Un intento de asesinato sigue siendo un intento de asesinato». Pero Buck ya estaba retrocediendo. «Juez, creo que hay un malentendido. Solo intentaba recuperar algo robado, el dinero que Crobder robó». «¿Disparando a inocentes?» «Disparos de advertencia», dijo Buck con cara seria. «Solo intentaba llamar su atención». Thaddeus sabía que Buck mentía, pero también sabía que el hombre buscaba una salida que no implicara más tiroteos. Los hombres inteligentes aprovechaban las salidas que se les ofrecían. «¿Entonces terminamos aquí?», preguntó Thaddeus con cuidado. Buck miró a Cordelia una vez más y, por un instante, su antigua avidez brilló en sus ojos. Entonces, su lado práctico triunfó. «Chica, si vienes a testificar sobre el robo de Crobder, estamos en paz. Me ayudaste a recuperar mi dinero robado, me olvidaré de nuestros otros asuntos». Cordelia asintió rápidamente. «Le contaré al juez Crawford todo lo que sé». «Bastante bien». Buck giró su caballo hacia el pueblo. «Chicos, tenemos que visitar a un tabernero». Mientras Buck y sus hombres se alejaban, Thaddeus por fin se permitió respirar. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que Cordelia acababa de convertirse en una testigo muy valiosa y, potencialmente, en un objetivo para Crobder. El juez Crawford se acercó a ellos con expresión de alivio. «Qué rápido has pensado, jovencita, pero sabes que Crobder se va a enfadar mucho cuando descubra lo que acabas de hacer». «Crobder ya no puede hacerme daño», dijo Cordelia con sorprendente confianza. «Ya no estoy sola». Miró a Thaddeus y a Manurba y, por primera vez desde que todo empezó, sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil como el hielo primaveral, pero real. El viaje de regreso a la granja de Thaddeus fue tranquilo. Manurba parloteaba con entusiasmo sobre la aventura, convirtiéndola ya en una gran historia en su mente. Cordelia cabalgaba en silencio, aún asimilando su recién descubierta libertad. Al acercarse a la pequeña granja con su cuidado jardín y la cerca pintada de blanco, Cordelia sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. «No es mucho», dijo Thaddeus disculpándose, «pero es seguro y siempre hay suficiente comida». «Es perfecto», susurró Cordelia, y lo decía en serio. Durante las semanas siguientes, Cordelia testificó contra Silas Crobder, quien fue arrestado por robo y obligado a cerrar su cantina. Buck Morrison, sorprendentemente, cumplió su palabra y la dejó en paz, aparentemente satisfecho con recuperar el dinero robado y ver a Crobder arruinado. Cordelia encontró su lugar en la granja, ayudando con la cocina, remendando y enseñando a Manurba a leer. Thaddeus descubrió que tener a otro adulto cerca facilitaba el duro trabajo de la granja y las tranquilas tardes eran menos solitarias.
Nunca hablaron de amor, pero este creció entre ellos como flores silvestres, silenciosamente, con naturalidad, sin forzarlo. Un año después, cuando el reverendo Mills los casó en la pequeña iglesia de Millfield, todo el pueblo acudió a celebrar. Incluso el juez Crawford asistió, comentando que era bonito ver que una historia que empezó con tanta fealdad terminara con tanta belleza. A veces hacer lo correcto lo cuesta todo, pero a veces, con mucha suerte, te da todo lo que nunca supiste que necesitabas. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más relatos de valentía, redención y el salvaje oeste americano, suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas más historias que te transportarán a una época en la que el honor lo era todo y la palabra de un hombre era su compromiso. Ahora, haz clic en el video para escuchar una historia aún mejor, con un giro tan impactante que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.